tema de las casillas críticas, cuando el rey está 2 casillas delante de su propio peón, gana siempre, independientemente de a quién le corresponde jugar. Pues podemos decir que tiene un tiempo o una jugada de reserva, que en este caso es la jugada D3, llegando a esta posición conocida en donde tenemos la oposición y ganamos de manera sencilla. Por ejemplo, si rey E6, ingresamos por la casilla C5, rey D7, rey D5, y en pocas jugadas las blancas van a poder llegar a la sexta y a la séptima fila, como hemos visto en los ejemplos anteriores. Ahora vamos a resolver unos ejercicios utilizando los conceptos de oposición y de casillas críticas que aprendimos en los videos anteriores. En esta posición, ¿cuál es el resultado si juegan las blancas? ¿Ganan o entablan? Y si juegan las negras, ¿logran entablar? Primero vamos a ver qué sucede si juegan las negras. Vemos que si juegan las negras, rey C7 pierde la oposición y las negras llegan a la casilla crítica. Las blancas, llegan a la casilla crítica E6 con rey E6, ganando en pocas jugadas. Rey D8, rey D6, rey C8, rey E7, y las blancas tienen todo el camino despejado y defendido para el peón. Ahora bien, si jugaran las blancas, es tablas, ya que pierden la oposición con rey C5. Rey C7, podemos intentar mejorar la posición del rey con rey D5, rey D7, las negras tienen la oposición y no lo permiten, pues controlan todas las casillas críticas, y el rey E5, rey E7, y las blancas no logran progresar. Así que la otra opción es jugar D5. Pero sabemos que esto conduce a tablas, porque las negras tienen la oposición e impiden que podamos acceder a las casillas críticas del peón. Rey D7, D6, rey D8, rey C6, rey C8, D7 jaque, rey D8, rey D6 y tablas, por ahogado. En esta otra posición juegan las blancas, ganan o entablan. Lo primero que debemos ver es que el rey ya llegó a una de las casillas críticas del peón y además tiene la oposición, por lo que podemos hacer uso del tiempo de reserva que tenemos y jugar B3, lo que obliga a las negras a ceder la oposición y, por lo tanto, la partida. Rey A6, rey C5, rey D7, rey D5, rey A7, rey C6, rey B8, rey B6, rey A8, y el blanco ya avanzó lo suficiente y ahora el peón puede empezar a avanzar también. B4, rey B8, B5, rey A8 y rey C7, despejando el camino para el peón. Por último, en este diagrama deben jugar las blancas. ¿Qué deben jugar las blancas en esta posición para lograr entablar? Lo primero que debemos examinar es cuáles son las casillas críticas del peón. Ya que el peón está en la cuarta fila, sus casillas críticas se encuentran 2 filas más adelante, es decir, en la sexta fila, o bien en la tercera si lo vemos desde el lado de las blancas, y son las marcadas en verde, E3, F3 y G3. De manera que debemos prevenir que el rey negro llegue a alguna de estas casillas, y para esto hacemos uso del concepto de la oposición para tomar la decisión de a dónde mover a nuestro rey. Por lo tanto, debemos jugar rey F1. ¿Por qué? Porque vemos que si jugamos rey F2, las negras toman la oposición con rey F4 y nos obligan a ceder al menos una de las casillas críticas marcadas en rojo. Rey G2, por ejemplo, y cedemos la casilla E3. Y si jugáramos rey E2, cedemos la casilla G3. Ahora bien, si como primera jugada hubiéramos jugado rey G2, las negras toman la oposición con rey G4, lo que tarde o temprano nos obliga también a ceder alguna de las casillas críticas. Por lo tanto, la jugada es rey F1, ya que si rey G4, somos nosotros quienes tomamos la oposición con rey G2. Si rey F4, tomamos la oposición con rey F2. Si F4, jugamos rey F2 y ya conocemos esta defensa. Así que las negras juegan rey G4, rey G2,
F4, rey F2, F3, y aquí es importante recordar la defensa que aprendimos anteriormente, retrocediendo en la misma columna del peón. Rey F1 para contestar al rey G3 con rey G1, y si F2 volvemos al rey F1 y las negras no tienen más remedio que rey F3 y ahogar al rey blanco.